Hola, 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 ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio en que traemos, como usted ya sabe, lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, no nos deje solos. ¿Sabe por qué? Porque Google y YouTube, por otra parte, tienen sus requisitos y si usted no se suscribe o si tenemos menos suscriptores, es más difícil posicionar el programa. Google tiene sus intríngulis que hay que ir descubriendo y bueno, necesitamos que usted se suscriba. Ayúdenos, ¿por qué no? A ver, hoy vamos a hablar de un tema muy caro a los argentinos porque el pasado 18 de septiembre de este año 2025 se cumplieron 40 años de aquel famoso fallo que terminó con la palabra del fiscal, del juez Julio César Estracera diciendo nunca más. Y yo quiero mostrarles, para comenzar, esta edición original del Nunca Más, aparecido en 1984, un informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se llamó esa sigla CONADEP, usted lo sabe. Estuvo integrado por Ernesto Sábato, que fue quien recibió del recién asumido presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, la misión de encontrar personas relevantes de prestigio de nuestro país para que averiguaran, estudiaran, analizaran, se enteraran y lo dejaran por escrito a todo lo que había sucedido en cuanto al terrorismo de Estado durante el proceso militar. Ernesto Sábato aceptó, convocó a nombres tan importantes como los de Magdalena Ruiz Guiñazú, por ejemplo, un sacerdote, un obispo, Monseñor Andrea, un rabino y varias personas que tuvieran relevancia en Argentina. También en primer término estuvo el doctor René Favaloro, pero por cuestiones de tiempo se excusó en seguir adelante. No importó. Lo que se descubrió fue terrible, fue espantoso. Yo leí Nunca Más. Claro, ahora quizá los medios de comunicación nos han enfrentado o nos enfrentan permanentemente con sucesos escalofriantes a lo largo y ancho del mundo. Usted no se olvide que nosotros estábamos en ese momento viviendo los estertores de la década del 70 y del 80 del siglo pasado, los comienzos de la década del 80 del siglo pasado. Alfonsín asumió en 1983. Inmediatamente él designó esta comisión para tener pruebas para después poder hacer juicios a muchos de los integrantes de esa junta. Lo que yo leí allí, no lo había leído nunca en mi vida, excepto lo había visto quizá en algunos momentos de algunas películas, donde traidores o tiranos o dictadores de distinta laya y especie habían sumido a su pueblo en las calamidades más espantosas. Pero nunca lo había leído así, de esa manera, de algo fehaciente, de algo histórico, de algo documentado. Y fue terrible. No voy a dar nombres, pero lo que sucedió con entre otros, con el sacerdote Mariano Castex, que fue un gran nombre dentro de las filas católicas argentinas y además un pensador, un filósofo de alto vuelo, me parecía imposible lo que estaba leyendo. No lo releía el libro, porque fue tanto el dolor y la desazón y el desencuentro con el mundo que me provocó, que lo leí en su momento y no lo releí. Era suficiente. Era
digamos que alguien pudo decir que estaba exagerando la nota a la comisión. No. Aunque hubiera llegado a exagerar la nota, con el 10 o 20% de lo que se mostraba en esas páginas era suficiente. Bueno, después de presentar el informe de la CONADEP, que fue Ernesto Sábato personalmente junto con un grupo de los allegados que habían colaborado con él, Alfonsín designó, ordenó que se hiciera el juicio a las cabezas principales de la Junta Militar: Videla, Macera, entre otros. Usted sabe bien que se juzgó de la manera más limpia posible. Argentina en ese momento era, a pesar de todo, un país que tenía su pureza de alma, que tenía códigos, que el hombre que se preciaba, el hombre de bien, que se preciaba de serlo, jugaba limpiamente. Bueno, más allá de este nunca más que tengo en las manos y que dejo aquí, tengo otro libro muy interesante. Quiero decirle que estos días acaba de aparecer una biografía histórica política del fiscal Julio César Estracera, escrita por Jaime Rosenberg. Pero este libro que tengo acá, que se llama Los hombres del juicio, fue escrito hace varios años por el periodista Pepe Eliaschev, que tuvo un paso por el periodismo bastante desgraciado, hasta que finalmente murió. Pepe Eliaschev recorrió ese grupo de jueces y de letrados que participaron de los juicios o del juicio a las juntas, encabezados por Gilda Vedra, que en estos días ha tenido un reconocimiento, ya está muy mayor. Pero allí estuvieron, más allá de Julio César Estracera, el fiscal adjunto Moreno Campo, León Aslanian, Gilda Vedra y algunos nombres que en este momento ya no se recuerdan porque han quedado en el camino, porque han fallecido, etc. Pero que un libro como Los hombres del juicio, de Pepe Eliaschev, es importantísimo para la historia argentina, sin ninguna duda. Y para ponerle un punto final a esto que muchos, por supuesto, en su momento objetaron, no fueron 8.000 o 9.000 los desaparecidos, como afirma Graciela Fernández Meijide, por ejemplo, si no fueran 30.000. No importa el número. Por supuesto que el mayor número es más terrible, pero el solo hecho de que se le privara de libertad y se torturara a ciudadanos argentinos, o que tuvieran, según los militares de aquella junta, tuvieran algo que ver con la situación que se vivió en Argentina en ese momento, era inconcebible. Fue inconcebible lo que se hizo y fue digno de repudio y todavía sigue siendo digno de repudio. Todavía hay algunos militares, no las principales cabezas, sino algunos que están muy ancianos ya en su domicilio cumpliendo condena. Se está pidiendo por ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, como lo dice nuestra ministra de Seguridad actual, una frase que a mí no me gusta para nada, pero que tiene toda la razón, es el que las hace las paga, o por lo menos debe pagarlas, o debería pagarlas. Todo esto me lleva además a recordar esa película que se exhibió hace un tiempo y que tantos aplausos concitó por parte de algunos y por parte de otros tanto, no sé si repudio,
pero desagrado. Yo la vi el día del estreno en la primera función. Y realmente salí por un lado complacida y por otro lado bastante desagradada. Porque en esa película, que tuvo un sesgo especial y evidente, en esa película no se lo nombra en ningún momento a Raúl Alfonsín. Se centra la historia en Julio César Estracera, magníficamente compuesto por Ricardo Darín, y en Luis Moreno Ocampo, muy bien interpretado por Peter Lanzani. Y después algunos otros personajes. Pero lo que sucedió allí, que fue realmente convocado por el expresidente Raúl Alfonsín, en ningún momento se le da mayor importancia. Y a mí me fastidió porque yo lo viví, yo lo sufrí. Tuvimos todos gente allegada que se vio circunstancialmente comprometida con aquel problema espantoso que vivió la Argentina. Entonces, bien, por haberlo puesto en primer término a Julio César Estracera, a Luis Moreno Ocampo y algunos otros que, Carlos Zumigliola, por ejemplo, que era empleado en la justicia de Buenos Aires y que fue un gran autor dramático de lo que se llamó teatro libre en su momento. Pero que no se lo nombrara a Raúl Alfonsín en ningún momento me pareció detestable, me pareció bochornoso, me dio vergüenza ajena. Tenía que decirlo, hace meses que tenía ganas de decirlo. No lo dije porque en su momento no comenté la película. Quizá en ese momento estábamos de vacaciones, yo no estaba en el aire, no me acuerdo. Pero me quedó el sabor amargo en la garganta, atravesado aquí. No podía ser, no pudo ser, y fue. Como tantas otras cosas que han venido pasando en Argentina a lo largo de las décadas. Bien, señores, a 40 años de aquel maravilloso Nunca Más que dijera Julio César Estracera, remedando algunos de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron los juicios de Nuremberg. Él tomó frases de un juez en ese momento, en el año 1945, 46, y terminó así, de esta manera, ese juicio maravilloso. Digo maravilloso porque fue efectivo, no porque fuera de otra manera. Fue efectivo. Y fue la primera vez que se hacía algo así en Argentina. Y fue una de las primeras veces que se hicieron algo así en el mundo entero, dentro de una democracia. Bueno, a ver, ¿qué dijo Estracera? Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, dijo. Bien, el tribunal ordenó el desalojo inmediato de la sala porque las manifestaciones se hicieron notar inmediatamente cuando él terminó, pero en toda la Argentina, que condenó esa expresión al límite de que la sociedad civil exigió a quienes habían ejercido el terror nada menos que en nombre del Estado, el tribunal condenó a los acusados. La Fiscalía descansa, habrá pensado Estracera entonces, con la ayuda de un dramaturgo Zumigliola y de una frase nacida en el gueto de Varsovia para alertar la resistencia al horror nazi, de ahí viene lo del nunca más. El fiscal se había inscrito para siempre en los libros que cuentan
la historia argentina. Julio César Estracera, Luis Moreno Campo y un grupo de gente, de jóvenes, que en ese momento estaban transitando por la carrera judicial, que lo apoyó, eso se vio en la película de Santiago Mitre, que lo apoyó incondicionalmente a Julio César Estracera, porque las personas de mayor edad se hicieron a un lado. Él tuvo que receptar o recibir permanentemente amenazas hacia él, hacia su familia, pero él, que había sido un hombre de carrera, que no tenía esa pretensión, le tocó ser en ese momento el juez del juicio a las juntas. Y bueno, esa cabeza que había pensado en otras cosas quizá, se puso al frente de la decisión del Ejecutivo y hizo todo lo posible para llevar adelante este juicio que es realmente memorable y que va a pasar a la historia del mundo como uno de los momentos más valiosos de lo que significa una democracia. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos recordar esos 40 años que se acaban de festejar, conmemorar, honrar, llámelo como usted quiera. Yo me despido de todos ustedes, agradezco la presencia siempre invalorable de varios nombres, entre los cuales figura en primer término Marcelo Moreno. Gracias, Marcelito, por todo lo que me das, por toda la aceptación y por todo esa enjundia que le pones a tu saludo permanente de todos los sábados. Eso ayuda mucho, saber que hay gente que de alguna manera recepta lo que uno hace, es muy lindo. Señores, será hasta la semana que viene. Gracias a Gustavo Seifer. Me despido con un beso para todos ustedes. Y bueno, ya estamos entrando en la fase final de este año 2025, que ha sido bastante controvertida, difícil, trabajosa. Que todo sea para bien. Chao, hasta siempre.